Bienvenidos, bienvenidas a este último episodio de la segunda temporada de La Rebelión de los Santos, un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia. Para este capítulo número 17, el último de la segunda temporada, me doy el gustazo de invitar nada más y nada menos que Almendra Fantilli, que es no solamente la otra pata de este podcast que la hace posible detrás de las cámaras, sino que también es mi compañera de vida y muchas otras cosas, y algunas de las cuales van a conocer ustedes hoy. ¿Cómo estás, Tini? Hola, Lu. Bueno, acostumbrada siempre a estar detrás de las cámaras, ahora estar en este lugar como que un poco nerviosa, pero bueno, hola y hola, como un saludo formal para las cámaras. Para la cámara, sí, nosotros nos saludamos hace ya mucho rato. Sí. Estamos en este paisaje precioso, que es un pequeño pueblito del interior de Córdoba que se llama Dique Chico. Y el motivo por el cual vamos a charlar hoy particularmente trae a colación uno de los capítulos de La Rebelión de los Santos que se llama Cultocentrismo. Cultocentrismo es un capítulo que se mete en la liturgia de las iglesias actuales y las pone en diálogo, en contacto con el testimonio de la iglesia primitiva. ¿Por qué creo que tenés mucho para decir sobre este tema? Básicamente porque has venido trabajando en esta cuestión del culto, y el fruto, un poco, o uno de los frutos de esa reflexión, ha sido una película, nada más y nada menos. Una película que se llama El Culto. Contame un poquito qué tiene que ver esta película con el libro. Sé que tiene que ver, básicamente porque sos mi esposa, pero contame un poquito cómo fue este proceso que te llevó a madurar una película. Bueno, Lu, como vos decías, el capítulo de este libro fue como muy nodal para la elaboración de la peli. En primer lugar, por esta discusión que vos planteás en torno a cómo celebramos el culto a Dios y lo que pasa una vez a la semana versus, o en discontinuidad, o muchas veces disociado de la vida cotidiana de quienes profesamos la fe y la tratamos de vivir coherentemente, al menos tratamos. Entonces esta discusión fue como muy central porque en algún punto plantea esta disociación o vivimos una disociación que me parece que poco tiene que ver con el Evangelio y el Evangelio integral en la totalidad de la vida, y por otro lado esta reflexión en torno a cómo vivimos nuestra vida con otros y otras, y esto que vos nombrás como comuniolatría, o una fe súper individual y abstracta. Entonces estos puntos como que dispararon, estos puntos sumado a la reflexión de la teología litúrgica un poco, y un poco también en contacto con la antropología, con la etnografía, la observación participante, dispararon esta peli. Y también un taller de cine documental comunitario que inicié en el 2017, repetí en el 2018 y en el 2019 para poder elaborar la peli, fue como, bueno, lo que disparó la peli, que es una peli documental que tiene 63 minutos y que, como bien decías, es un retrato de 4 iglesias de distintas tradiciones a partir de su culto dominical, digamos. Bien, si tuvieras que decir esas tradiciones, ¿cómo las podrías explicar brevemente? Bueno, son 4 iglesias de 4 tradiciones distintas, una iglesia metodista de la tradición histórica, una iglesia carismática, neopentecostal, podríamos decir, una iglesia de la tradición emergente, juvenil, con perfil juvenil, y una iglesia de hermanos libres, con un formato de asamblea un poco alternativo. Todo eso filmado en comunidades de la ciudad de Córdoba, en Argentina. La ciudad de Córdoba, Argentina, sí. Bien. En la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba. Bien, si te parece podemos ver el tráiler como para tener una idea general de qué va la peli, y después vamos a intentar discernir algunas de las propuestas que tira la película y charlar sobre eso. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día tan especial, porque es día del Señor. Oramos por los gobernantes, gobernador, intendente, oramos por el presidente, para que sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo en esta hora. Exaltaré mi Dios, mi Rey.
El tráiler nos presenta entonces 4 reuniones evangélicas en Córdoba, en Argentina, cada una con sus particularidades, y el hecho de la música ya nos va tirando un poquito por dónde vienen las particularidades, cómo esta tradición elabora su propia fe y cómo se mete dentro de un contexto sociocultural particular, ¿no? Esto es algo que pasa todas las semanas, al menos una vez por semana. En otras iglesias, incluso 2, 3 veces por semana suceden cultos de estas características, ¿no? Como el que vimos en el tráiler. Y es muy natural esta cuestión de que uno se convierte, uno acepta el señorío de Cristo en su vida y de pronto pareciera un paso natural. Sí, bueno, ¿qué hago ahora? Una de las cosas que empiezo a hacer es ir a la reunión una vez por semana, me sumo a una iglesia, participo de una iglesia. Y quizás no hay mucha elaboración acerca de esta cuestión de, bueno, ¿qué significa sumarse? ¿Qué significa participar en el culto? Es algo que está medio dado por sentado, de que, bueno, esto es lo que hacen los cristianos. Van una vez por semana, como mínimo, a la iglesia. ¿Cómo ha sido eso en tu vida? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, viste que somos como de la polarización. Si tuviéramos que decir team verano, team invierno... no sé, team cosas dulces, team cosas saladas. Bueno, yo era del team, estoy ahí definiendo todavía esa posición, anticulto, absolutamente team anticulto. Y yo decía como modo de chiste, bueno, a ver, tengo 28 años, ¿cuántas semanas tiene? 56 semanas sí, tiene, como algo así, más o menos tiene el año. Si multiplico, más de 1500 cultos en mi vida. A ver cuántos cultos tienen ustedes. No. Pero bueno, esa sensación de algo que se repite y se repite y se repite y no se entiende el sentido o no se entiende el para qué. No desvalorizando, ¿no? la presencia de Dios en los domingos o el día en que nos reunimos, sino esta cosa de decir, bueno, ya lo viví esto, ya está, estoy con Dios, ¿no? Entendemos que no vengo acá a cargar pilas espirituales, sino claro. Vengo a encontrarme con mis amigos, ¿viste? Y a veces la parte como más disfrutable, el inicio y el final. Uh-huh. Claro, porque uno se va a encontrar con la gente que quiere. Tal cual. Pero bueno, eso ha ido un poco matizándose con la peli como disparador y con algunas búsquedas. Y no sé si algunas respuestas, pero al menos algún senderito que se fue armando a partir de las propuestas de la teología litúrgica. Ajá. Vos decías recién esta cuestión, sabemos que no venimos a cargar pilas, sabemos que no es ese el sentido del culto, de que tenemos que vivir, dice Pablo en Romano, un culto racional, un culto cotidiano, que sea parte de nuestra vida, no ir al templo para cargar las pilas. Como culto a Dios, sí. Sino la vida como culto a Dios. Sabemos, como dice Hechos, por ejemplo, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hebreos trabaja mucho la cuestión de que gracias a Jesucristo hoy en día no estamos bajo un sistema sacramental como el del antiguo pacto. Incluso la Reforma Protestante presentó muchas objeciones a esta lógica sacramental de ir a hacer como un intercambio en el culto con Dios, un trueque. No obstante, aunque sabemos todas esas cosas y son parte de nuestro trasfondo teológico, muchas veces terminamos cayendo en la rutina. Somos seres bastante rutinarios. Y si yo te pregunto, esto que has ido elaborando, ¿qué podés decirme acerca de cuáles son los fundamentos teológicos del culto? Como para repensar este espacio y que no sea simplemente, bueno, hay que seguir haciendo esto porque hay que seguir haciéndolo. Y si alguien abre una comunidad en algún barrio, como bueno, ¿qué vamos a hacer? Y lo que ya aprendimos a hacer, vamos a hacer lo que hicimos todas las noches, como Pinky Cerebro. Entonces, si tuvieras que decir, ¿qué has aprendido, qué has reflexionado sobre el sentido teológico, el valor que puede llegar a tener el culto cuando está desarrollado en su máximo potencial? Bueno, hay un librito que ha llegado a mis manos hace un tiempo de un autor que se llama Jean-Jacques von Almen, no sé si lo pronuncio bien, pero von Almen, sí, justo. Y un poco el autor expresa tres sentidos o tres funciones desde una lectura, podríamos decir, más de la doctrina o de los fundamentos del culto cristiano. En primer lugar, el culto como historia de la
historia de la recapitulación de la salvación. Es decir, el espacio donde tenemos que tomar conciencia y aprender de la historia de la salvación. Por eso algunas liturgias que están un poquito más programadas tienen muy en conciencia qué canción se van a cantar, qué textos se van a leer. Porque se está contando una historia. Porque se está contando una historia, exactamente. O sea que, si tuviéramos que decir, como para ir sintetizando ideas, ¿no? Este primer aspecto sería aprender. Aprender la gran historia de Dios, por así decirlo. Un sentido pedagógico del culto y de la liturgia. Bien. En segundo lugar, el culto como epifanía de la iglesia, donde la comunidad toma conciencia de sí misma y toma conciencia de lo importante para el anuncio, lo que hay que comunicar. Y esto es muy, muy interesante porque es que la comunidad, diría Karl Barth, digamos, en el culto toma conciencia, se convierte en comunidad de fe, en comunidad bautismal, en comunidad eucarística, en comunidad de oración. Y es como en la historia, en la gran historia de la salvación y de la tradición cristiana, la comunidad toma conciencia de su lugar. Claro. Entonces, en primer lugar, aprender una historia. En segundo lugar, meterme dentro de esa historia. ¿Qué lugar tengo yo dentro de esa gran historia? Mi comunidad de fe dentro de esa gran historia. Bien. Y en tercer lugar, el culto cristiano como anuncio y denuncia y del fin del mundo, digamos. Como quizás de una perspectiva más escatológica, como principio y fin, como anuncio y denuncia, como promesa y amenaza, y cómo se para ante el mundo. Bien, entonces la comunidad cristiana aprende, participa de esa historia y al mismo tiempo toma una actitud frente a la realidad, por así decirlo. Tal cual. Obviamente que el autor lo desarrolla con mucho más elementos, pero me parece re interesante, a mí me parece muy interesante y me abrió la cabeza decir si hoy tuviera que ser team pro o anti, digo, no, o sea, es necesaria la comunión, porque hay un sentido que tenemos que, creo que poder descubrir y seguir indagando y me parece muy valioso, digamos. Que quizá el desafío estaría entonces más que tirarse por el team anticulto, de decir como, bueno, ya fue esto, no tengo más ganas de repetirlo, quizás empezar a indagar en cuáles son las riquezas. Tal cual. Sí, tal cual. Y no solamente desde una perspectiva como teológica, sino también desde distintos ejes que el culto cumple un rol fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, el rol terapéutico desde una perspectiva psicológica me parece zarpado también, me parece como muy interesante de analizar y de observar y de elaborar. El aspecto terapéutico, digamos, tendría que ver con el plano psicológico, emocional. Tal cual. ¿Y cómo lo resumirías a eso, digamos? ¿Qué significaría un aspecto terapéutico? ¿Qué es lo que pasa en el culto? Vos sabés que hay un librito ahí de Editorial Kairos, de un autor que se llama Jorge León, que él habla sobre la psicología pastoral, y tiene un librito que se llama Psicología Pastoral de la Iglesia, y elabora esto justamente en un apartado que es, el rol terapéutico del culto. Porque si nos ponemos a pensar, en el culto vamos y elaboramos quiénes somos básicamente, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Para qué estoy? Mi identidad, mi propósito. O sea, en algún punto elaboramos las culpas, nos confesamos con otros. El culto propicia un espacio para la reflexión, para la introspección, para la elaboración del mundo interior. Y me parece como súper relevante, súper necesario también para nuestro pueblo cristiano y para nuestras propias vidas. Me acuerdo que hablábamos hace un tiempo de una persona que estaba muy sorprendida de cómo los creyentes tenían como un mapa bastante preciso de su mundo interior. Tal cual. Esta era una persona que no era cristiana y decía como, qué loco que ustedes los cristianos tengan tan elaborado lo que les pasa y quizás lo damos muy por sentado, ¿no? Pero tenemos una práctica mínimamente semanal de, este es un tiempo que yo separo para entrar en contacto con mi mundo interior. Mientras estoy acá, le pregunto a Dios qué es lo que me estuvo pasando, cuáles son las cosas de las que me arrepiento, hablo con otro, me confieso, y todo eso de pronto tira una luz sobre el mundo interior que quizás personas que no están dentro de la fe ni en la comunidad cristiana tienen muchos espacios para elaborar esto, y nosotros es como bastante normal ser conscientes de eso. Hay un fragmentito de la peli que me parece que esto se ve de una forma muy interesante. No
quizás no en un lenguaje estrictamente psicológico, Lacaniano. ni lacaniano, ni freudiano, ni nada que ver, en un lenguaje muy religioso, muy teológico, pero está presente esta cuestión de el mundo interior y cómo lo elaboramos de una manera terapéutica. Porque a pesar de los problemas, las dificultades y todo lo que el enemigo te pueda oponer, el Señor te dice en esta noche: gózate, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Gózate en esta noche, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Gózate en esta noche, porque cuando tú te gozas, el enemigo huye. Oh, alaba a Dios en esta noche. Tú que danzas y hace tiempo que no danzas, corta esas cadenas y esas ataduras en tus manos y en tus pies. Porque el Señor no te llamó para que tú estés en pozo de desesperación. Usa la sangre de Cristo en esta noche. Vemos súper claro en un fragmento como este cómo está presente este aspecto terapéutico Gózate. del culto, ¿sí? Gózate, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Porque cuando tú te gozas, y ahí lo conectamos con un corito, cuando el pueblo cosas. del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas. Es decir, en un lenguaje teológico lo que se está representando es que más allá del aspecto estrictamente teológico, la adoración que el pueblo le brinda a Dios, hay algo intangible que está sucediendo y que en este fragmento se ve muy claro cómo los cuerpos están representando eso de intangible que está pasando en el culto, ¿no? En el culto suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. ¿Cómo te parece que funciona un poquito este mecanismo terapéutico del culto? Sí, me parece que a nivel consciente e inconsciente, el culto se posiciona como un espacio donde se elabora el gozo y el deseo, diría Lacan, ¿no? Donde el goce es el lugar o esa categoría que nos permite analizar por qué un evento, aunque se repite, es interpretado como algo nuevo o fresco, con cierta novedad que uno podría decir no tiene, digamos, por la repetición misma. Y es que el espacio del culto y la experiencia religiosa en realidad, en general, nos permite como ese horizonte de posibilidades, como ese espacio donde se puede elaborar el deseo de transformación de la realidad, como esas ilusiones, ¿no? Para salir del estado de la realidad, que muchas veces es leído como una fuga mundi. Como una fuga mundi, pero que en algún punto se elaboran cuestiones muy profundas y que yo creo que justamente, como ese corito dice, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, pasan cosas que no podemos descifrar a nivel racional, a nivel del orden del lenguaje, ¿no? Que el orden del lenguaje un poco como que nos tapa el orden de lo simbólico, de lo que se representa, y me parece que de la representación no verbal. Y que los cuerpos, Nancy Cardoso dice que hay que afirmar los cuerpos como estos espacios de interpretación, de texto, como este espacio donde se elabora el sentido de lo divino, y que si nos ponemos a pensar, los seres humanos convocados en el pueblo de Dios, formamos parte del cuerpo de Cristo, somos cuerpos y que cuerpos que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, me parece que esa dimensión, algunas tradiciones las tienen como un poco más opacadas o no elaboradas, o priorizan esto, ¿no? El lenguaje, el texto, claro, la palabra. Quizás algunas tradiciones más conectadas con las iglesias históricas, que por haber nacido en un tiempo de formación del paradigma más moderno, claro. Entonces son más racionalistas. Las iglesias históricas, reformadas, por ejemplo, hacen más énfasis en que la experiencia espiritual sucede más en un plano estrictamente racional, mental. Otras tradiciones más recientes en el tiempo, como más carismáticas, más pentecostales, por el contrario, representan corporalmente la todo esto que está de Dios. pasando en el encuentro de la presencia de Dios con el mundo interior. Tal cual, que no son, estos tipos de experiencias no son aisladas también. Hay un poema de San Juan de la Cruz y Lacan analiza mucho a los místicos y dice, lo voy a leer porque me parece muy bello, este poema que dice: «Éntreme donde no supe y quédeme no sabiendo toda ciencia trascendiendo.
Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un súbito sentir de la divina esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Esta cosa como, no sé qué pasa, pero lo siento, digamos. Algo pasa y trascendiendo toda ciencia, algo estoy sintiendo, digamos. Es hermoso, es hermoso. ¿Cómo dice? Una súbita sensación o un súbito sentimiento. De la divina esencia. De la divina esencia que trasciende toda lógica, toda ciencia, toda elaboración discursiva, podríamos decirlo. Las palabras se nos quedan cortas. Te alabo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma. ¿Sí? Están sugiriendo que está pasando algo que trasciende la posibilidad de atraparlo discursivamente. Y nos metemos, creo que ahí en una dimensión que tiene que ver con el misterio. Sí. El misterio es una palabrita que etimológicamente traemos de silencio. Ante el misterio hay que hacer silencio. Y de esta misma palabra misterio o musterion se derivan otras palabras que tienen un sentido en la liturgia muy importante, que es básicamente la palabra sacramento, que ya quiero que hablemos en un ratito sobre el tema ese de los sacramentos. Pero como recapitulando todo lo que hemos estado hablando ahora, quizás somos muchos de nosotros de una generación que dimos por sentado. Dijimos, bueno, esto es algo que hay que hacer. Cuando uno se convierte, empieza a ir a la iglesia y ya está, digamos. Ahora, eso puede llevarnos a cierta rutina y a perder muchas de estas dimensiones que estamos hablando. Hablamos de un aspecto pedagógico. En el culto uno aprende o debería estar aprendiendo la historia sagrada, la gran historia de Dios con la humanidad. En segundo lugar, hay un aspecto de epifanía, podríamos decir. Es decir, nosotros, como pueblo de Dios, tomamos conciencia de nuestro lugar en la historia, de esa gran historia. ¿Cómo nosotros participamos de esa gran historia de Dios? En tercer lugar, hablamos de una dimensión profética. La comunidad anuncia y denuncia ante el mundo, los poderes temporales. En cuarto lugar, hablamos de una dimensión más terapéutica, cómo participa el cuerpo, las emociones, cómo elaboramos lo que nos pasa en nuestro mundo interior al encontrarse místicamente con Dios. ¿Te parece que hay algo más para aportar? Para que cuando volvamos a nuestros cultos, a nuestras reuniones, a nuestras liturgias, sea por Zoom o presencialmente, podamos estar más atentos para intentar distinguir otras cosas y no darlo simplemente por sentado. Bueno, me parece una dimensión no menor, que tiene que ver con el mismo sentido de la palabra liturgia. Liturgia significa la obra del pueblo o el trabajo del pueblo. Entonces, hay un llamado a la desclerización, donde el pueblo de Dios debe participar del culto a Dios y donde la liturgia dice cosas a nivel orgánico, a nivel político, en algún sentido social, ¿no? En algunas iglesias hay lugares especiales para tales personas. Algunas personas pueden manifestar o no en el culto. Lo que se dice, cómo se dice y cuándo se lo dice, está diciendo algo. Y me parece que volver a retomar a leer, digamos, de qué manera los medios litúrgicos hacen al contenido y los contenidos a los medios y quienes participan y cómo se participa, está diciendo mucho. En la peli está retratado eso y me parece que es muy interesante para poder observar, analizar y también repensar nuestras formas litúrgicas, repensar nuestra organización del culto y bueno, pedirle al Espíritu también que renueve las estructuras y renueve los modos de hacer. El eje de este capítulo, cultocentrismo, tiene que ver justamente con eso, con un fenómeno que he detectado muchas veces, incluso en mi propia experiencia de fe, mediante el cual el culto pareciera ser un elemento extraño al resto de la vida cristiana. Se come la vida, básicamente. ¿Sí? Estamos acostumbrados a este tipo de disociaciones o dicotomías. Tenemos lo sagrado y lo secular, tenemos lo cristiano y lo mundano, y pareciera que dentro de esa disociación el culto ocupa un lugar
concreto, muy especial, que representa esta disociación, que la muestra bien específicamente, bien plásticamente podríamos decir. En la vida cotidiana hablamos de una manera, según nuestra tonada, nuestra forma de ser, pero cuando vamos al culto hablamos, no sé, de una forma un poco rara, ¿sí? Adoptamos cierta tonada de algún artista famoso, de un pastor o predicador conocido. Nos vestimos de una manera en la vida cotidiana, pero en el culto nos vestimos de otra forma. En la vida cotidiana escuchamos cumbia, reggaetón o música electrónica, pero de pronto cuando estamos en el culto cambia también esta música. Entonces he notado muchas veces este tipo de disociación, que pareciera que el culto está separado de la vida real, de la vida cotidiana. Lo cual me parece un poco problemático pensándolo a la luz de la Escritura, ¿no? El Nuevo Testamento nos presenta que las comunidades cristianas no vivían este tipo de disociación, sino que encontramos como una continuidad, Una integralidad. una integralidad entre lo que es la vida cotidiana y el sacramento. Podríamos decir, bueno, en el momento en que la comunidad cristiana se junta a comer el pan, también se junta a comer. Digamos, algo tan natural, algo tan común, algo tan cotidiano como la comida, bueno, de pronto es mostrado con una profundidad litúrgica también. Hay un fragmento de la peli que me parece que muestra esto de una forma muy concreta. Y quiero que lo miremos ahora. Dale. Y sobre esto me gustaría escuchar qué es lo que has profundizado o que has descubierto sobre este tema. Dale, vamos a ver. Padre, te damos gracias esta noche por este bonito, hermoso momento. La Biblia dice: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Gracias. Bueno. San Mati. ¿Estos cumpleaños son de la semana pasada o esta semana que viene? Viernes Facundo Avarelo y domingo Cristian Márquez. ¿Quién es Facundo Avarelo? El hijo del Dani, Avarelo. Bueno, Nauchito. eso es todo. Muchas gracias. Es más grande. No, es más grande. ¿Hay que cantar en portugués o...? No. Ella se hace la traducción. Yo creo que un portuñol podemos hacer para hacerle sentir bien, ¿no? ¿Brigado? ¿Cómo es? ¿Brigado? Ah, obrigado y gracias. Vamos entonces. Ahí, vamos a cantar. Mire si no parece con el Ochito Gila ahí. Me parece genial este fragmento porque no fue planificado ni esperado y son esas cosas como locas que pasan primero en el género documental y después también, que son como esos guiños de Dios así cuando fuimos haciendo la peli, porque no esperábamos que en las 4 iglesias celebraran los cumpleaños. Algo tan cotidiano, tan humano como festejar el cumple, la vida de alguien. Me parece muy hermoso, como la vida así como metiéndose, irrumpiendo así me parece fantástico en el culto. Que el pastor está diciendo algo y bueno, va esta semana, Orando, vamos a hacer, sí. vamos a orar, qué sé yo, y de pronto empiezan a cantar el sí, cumple. Hermoso. Y es que en algún punto, bueno, hay que entender el culto y la liturgia como el espacio teológico por excelencia, el lugar teológico por excelencia. Y esto significa que es el lugar donde se pone en tensión la vida y la muerte y la relación de la manera de interpretar la relación de Dios con la humanidad, en la humanidad, digamos, la manera en que Dios se mete en la historia humana y se relaciona con la creación. Y este lugar o este espacio, esta ubicación socioeconómica, cultural, política, para interpretar eso, para interpretar las escrituras y para nuestro seguimiento de Jesús, digamos. Y creo que ahí es donde el culto debería ser como
parte, esto que dice, que vos nos enseñaste, Lu, lex orandi es lex credendi, este dicho de la tradición cristiana, que es lo que creemos, adoramos, y lo que adoramos, eso creemos. Y esa continuidad, Una digamos, retroalimentación. una retroalimentación entre la vida y el espacio litúrgico, me parece que deberíamos apelar hacia esos encuentros, ¿no? Porque es como, el culto se propone como esa... tiene que ser leído, como vos decías recién, de manera integral, elaborado de manera integral, donde no haya una dicotomía o una discontinuidad, sino que, bueno, esto se cruza la experiencia de lo humano y lo divino y se interpreta desde un marco racional, desde un marco emocional, desde un marco individual, colectivo, y en eso estamos, digamos. Me parece como muy hermoso. ¿Cómo se llama? Von Almen, Jacques von Almen. El tuyo. Él dice que el culto habilita la plenitud antropológica y que se encuentra, ¿no? Nos encontramos con el distinto, nos encontramos con la distinta, con la diferente, y que restituidos, donde somos restituidos en nuestra humanidad por Cristo. Me parece muy bello, digamos, donde todos tenemos un lugar, todos y todas tenemos un lugar en el culto. Y nos encontramos entre nosotros y nos encontramos con Dios. Pablo insiste esto, es en Cristo Tal donde cual. se cae el muro de hostilidades, Que dice nos separa, Efesios, tal cual. donde es en Cristo, donde no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, sino que por el contrario somos reconciliados. Pensar el culto, qué interesante, como una especie de vórtice, Tal cual. una cruz, donde también nuevamente lo humano y lo divino se pueden cruzan. encontrar, se pueden cruzar, y donde podemos de alguna forma hacer esta retroalimentación. Tal cual. No pensar el culto como algo disociado, diferente, aislado de la vida, sino como algo que puede iluminar la vida. Tal cual. Y que también la tradición cristiana sostiene que el culto cristiano tiene como estos dos elementos, ¿no? La palabra de Dios, que es como lo más vertical, ¿no? La administración de la palabra, y por otro lado, la cena del Señor, la mesa, el sacramento, donde nos encontramos todas en la mesa, en lo horizontal, por así decirlo. Entonces, estos dos elementos sintetizan, de nuevo, los cruces. Los cruces. Sacralizar la vida y vitalizar el culto. Qué lindo Vitalizar el esto. sacramento, ¿Sí? hermoso. Bueno, Lu, y para ir terminando, vamos a mostrar un fragmento que no queríamos ser spoiler, estábamos ahí como en disputa de qué mostrar, pero bueno, como tienen que ver la peli, no les vamos a quemar un fragmento que es muy hermoso y que Muy habla significativo de lo que queremos tal hablar. cual, que es acerca de lo comunitario y la importancia de que el culto retroalimente la vida cotidiana y comunitaria y viceversa, pero les vamos a mostrar un fragmento que da cuenta de este hecho en el que muchas veces deseamos ir al culto porque nos encontramos con los amigos, con las amigas, con los hermanos, las hermanas, y queda muy evidenciado en este inicio. Así que bueno, vamos a verlo. Hoy es un día especial. ¿Por qué? ¿Por qué es un día especial? ¿Alguien sabe? Porque es nuestro último día en el desierto del tabernáculo. Tenemos casa nueva. Yo observé un fenómeno, Guille, esta semana en las redes sociales. ¿Puedo mencionarlo? Hicimos un anuncio esta semana de que teníamos casa nueva. Hicimos una fotito, una frase linda, rompió las redes sociales, muchos likes, más de 200 likes, mucho. Al día siguiente pusimos hay que limpiar 32 likes. La gente llega al culto y se empieza a abrazar, se empieza a reconocer, se extrañó durante la semana. Y cuando leemos efectivamente el Nuevo Testamento nos encontramos con que eso es parte de la fe.
En el Nuevo Testamento no existe una especie de vida privada con Dios, sino que es la vida de la comunidad que se encuentra con Dios. Esto se ve en las cartas de Pablo una y otra vez, está clarísimo en Hechos también, este aspecto comunitario de la fe, pero donde me parece que queda muy en evidencia, y es de lo que aborda el capítulo, es lo que encontramos en esta famosa sección de Corintios 11, primera de Corintios 11, que la leemos generalmente en el momento de compartir el pan y el vino, la cena del Señor. Pablo escribe ahí y le dice, bueno, vengo a contarles de lo que yo mismo recibí, la noche en la que el Señor fue entregado, tomó la copa, etc. Y generalmente cuando leemos estas instrucciones paulinas de no beber indignamente de la sangre de Cristo, no comer del cuerpo de Cristo indignamente, sino más bien discernir el cuerpo de Cristo, nuestra interpretación o nuestra intención siempre es más bien individual. Es decir, yo personalmente tengo que pedir perdón por mi pecado. Tengo que pedir perdón por mis pecados, me tengo que confesar, tengo que hacer las paces con Dios y recién ahí comer la Santa Cena. Muy individualista. Muy individualista nuestra respuesta, pero cuando leemos el sentido que tiene 1 Corintios 11, nos encontramos que tiene un aspecto fuertemente comunitario. Que lo que Pablo está queriendo hacer es instruir a los corintios, porque había visto que ellos se juntaban a compartir la cena, se juntaban a comer, y algunos llegaban más temprano. Los biblistas dicen que probablemente los que llegaban más temprano eran los que tenían una mejor posición económica, y los que tenían una posición económica menos privilegiada llegaban al final. Muchas veces probablemente los esclavos llegaban al final cuando ya se había comido toda la comida. Tal cual. Y lo que Pablo está apuntando ahí, el centro de su exhortación, tiene que ver justamente con que eso no era discernir el cuerpo. Tal cual. El cuerpo de Cristo, la comunidad de los santos, no lo estaban discerniendo, no estaban entendiendo las situaciones, y por eso comían indignamente el cuerpo de Cristo, que también era el pan, ¿no? Está haciendo como un juego de sentidos acá. ¿Qué te parece a vos, como sí, para ya ir llegando al final de esta charla, qué te parece que podemos aprender acerca de este aspecto comunitario? ¿Cómo el aspecto comunitario ilumina la experiencia del culto y viceversa? ¿Qué nos puede decir el culto acerca de este aspecto comunitario que es tan central, tan vertebral para la experiencia cristiana? Sí, me parece que, bueno, qué interesante hacernos la pregunta sobre qué nos llamaría atención el apóstol en nuestras comunidades hoy, ¿no? Porque a veces hay hermanos, hermanas que no esperan a sus hermanos y hermanas para compartir la cena del Señor. Me parece como muy interesante hacer esa aplicación y llamarnos la atención, ¿no? Que no aguantamos de nuestro hermano, que no discernimos de nuestro hermano. O quedamos por sentado porque nosotros ya tenemos resuelto ese punto, cual. Seguimos por nuestro caminito y nos olvidamos. Tal cual. Me parece que la pandemia vino a exponer vino a exponer la crisis de los modelos como hegemónicos de las iglesias mayoritarias y masivas. Vino a alertarnos acerca de, bueno, no se pueden reunir 500, 400, 600, 1000 personas en un lugar, y eso como que hizo tambalear todo. Tal cual. Creo que hay una dimensión a recuperar, a repensar, a reelaborar, que tiene mucho que ver con el espíritu de la iglesia primitiva, me parece. Estos aspectos domésticos, donde los espacios litúrgicos son estos espacios cotidianos. Hay una palabra que escuché por ahí, como recuperar la caseidad, que no te gusta esa palabra, esa palabra pero me parece muy hermoso porque es hacer, y no es que la casa se vuelve de nuevo un espacio privado, reservado a la familia, no, sino la casa como espacio litúrgico se abre sus puertas, se vuelve un espacio público, un espacio de contención, de acogida, de cuidado, de administración de la cena del Señor, de administración de la palabra, donde se descentraliza, ¿no? Se descentraliza las figuras que monopolizan a Dios, y se abre, digamos, como alternativa para el ejercicio de los dones, para esa descentralización, me parece,
del monopolio de Dios. Sí. Y que no sé si todo el mundo estará de acuerdo, pero me parece que está genial, diga. Sí, quizás más que la palabra caseidad, me gusta reflexionar sobre lo doméstico o lo hogareño, que le da como también una cercanía. Y sí, efectivamente, esto que nombrabas de la pandemia, muchas iglesias que no tenían una pata o un aspecto o una vida comunitaria entraron en crisis muy profundas. Si la experiencia de iglesia era simplemente el culto, una experiencia cultocéntrica, de pronto nos quedamos a pata con la pandemia, porque nos encontramos solitos en nuestras casas. ¿Y qué hacemos con todo eso? Si no tenemos vínculos profundos, significativos con el resto del cuerpo de Cristo, de pronto nos encontramos que nuestra propia fe solita también la está pasando mal. Creo que eso lo puso en evidencia. ¿Qué desafíos te parece, como para cerrar? ¿Qué desafíos así concretos te parece que tiene la experiencia cristiana en esta época de pandemia y la pospandemia para pensar específicamente la comunidad? Bueno, me parece que poder asumir la presencia de Dios en las vidas, en las familias, en nuestros grupos, y compartir de eso que hemos recibido, compartir la buena noticia con quienes tenemos a nuestro alrededor y repensar los modos en los que nos reunimos, cómo circula la palabra, qué cantamos, cómo lo hacemos, cómo lo decidimos.